términos básicos con los cuales estamos vinculados. Pero reitero nuevamente, aquí vamos a comentar solamente términos jurídicos. Tenemos otro glosario de términos médico-legales o en medicina forense y odontología forense, que son más específicos. Pero al respecto, creo que esas definiciones las vamos a ir a medida que vayamos desarrollando los temas posteriores, ¿no? En cada temática que vayamos a utilizar, vamos a encontrar definiciones claramente. No quisiera entorpecer ese proceso y por ese motivo nos vamos a referir solamente a algunos términos jurídicos que son habituales en nuestro ejercicio del campo específico al servicio de la justicia y en el campo del derecho. A ver, vayamos a pasar algunos datos y ustedes, si gustan, me preguntan en cada término, pueden interrumpirme sin problemas. Por abuso. En términos jurídicos se refiere al exceso o la demasía, o sea, el uso exagerado, pero de manera indebida en la realización de un acto. Cuando decimos indebido, quiere decir que hay un deber, porque dentro del campo de la ética y la bioética siempre dividimos el ser y el deber ser. Y en este caso se refiere al deber ser. ¿Entienden? Y por eso que se habla en la demasía indebido en la realización de un determinado acto. De manera general estamos hablando referente a cualquier acto, ¿no es cierto? Que en nuestro caso podría referirse a cualquier fenómeno o suceso que tiene lugar en la realidad. Es un término general o genérico de abuso, ¿no? Puede haber abuso de confianza, puede haber abuso de poder, ¿no? Quiere decir que una persona ostentando el poder, cuyos límites no son previstos y por lo tanto esta persona transgrede, por eso ahí dice el deber ser, tiene límites el deber ser. Y este personaje transgrede esos límites y abusa del mismo para perjudicar a un tercero, ¿no es cierto? A eso se refiere el abuso. El otro término muy conocido es el de acusado. Ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, cuando nos referíamos a la acusación formal, ¿verdad?, que era una formalidad cuando ya existía un proceso en curso. Y cuando estamos hablando de proceso, un proceso penal en curso, quiere decir que ha pasado todos los niveles de investigación y se ha formalizado la denuncia, no se ha formalizado más bien al demandado y que esto concluye en ser acusado. Entonces, con la acusación, ¿no es cierto?, entendemos que una persona imputada previamente del delito contra quien se ha presentado ya una acusación, mientras la acusación no se haya presentado, se le debe llamar imputado. ¿Se acuerdan de ese gráfico que les mostré? Había uno de imputado. Primero el investigado, luego viene la imputación y luego la acusación, ¿verdad? En ese orden. Entonces, cuando no se ha demostrado lo contrario, pues estamos hablando de un investigado, no de un sospechoso. Y cuando ya se han colectado toda la información conducente a demostrar, ¿no es cierto?, la autoría a través de las pruebas contundentes, entonces estamos hablando de una imputación en primera instancia y cuando se llega a formalizar esto, pasamos al orden de la acusación. Por eso decimos una persona imputada del delito, que estaba imputado en primera instancia, contra quien se ha presentado ya una acusación, quiere decir que ya ha pasado al último nivel, ¿no es cierto?, del juicio propiamente dicho. El otro término que se conoce es la apelación. La apelación es un recurso ordinario que
el litigante tiene el derecho, ¿no es cierto?, a reclamar en una instancia superior, afirmando haber sufrido algún agravio mediante una sentencia o una resolución de un juez inferior, para que este reclamo, ¿no es cierto?, surta efecto de revocación o modificación siempre en el nivel superior de jerarquía. Entonces, una apelación es cuando ya se ha emitido una resolución, ¿no es cierto?, o una sentencia. Ese recurso de apelación quiere decir que muestra o demuestra una inconformidad por la parte, en este caso, de haber sufrido algún agravio, que se ha transgredido la norma o no está de acuerdo con esa sentencia o esa resolución. Y este reclamo la hace con la finalidad de obtener su revocación o su modificación siempre en un nivel superior. Por lo tanto, una apelación se pasa a una instancia superior en jerarquía, porque quiere decir con una sentencia o una resolución, ese nivel ya agotado, ¿no es cierto? Se ya ha superado ese nivel, por lo tanto tiene que pasar a un nivel superior, por eso tenemos instancias de apelación. Así es que todas las cuestiones que podrían surgir pueden ser apeladas oportunamente, y para aquello existen también normas claramente que señalan los términos en cuanto a tiempo se refiere, y también de carácter jurisdiccional. El otro término que también se utiliza es el arbitraje. Ustedes han debido recordar muchos casos donde el Estado boliviano, por ejemplo, ha supuestamente nacionalizado algunas empresas, ¿verdad? Lo que ha ocasionado en estas empresas cierto daño económico o algún perjuicio, etcétera. Estas empresas han pedido un arbitraje internacional a una instancia superior para que ésta se constituya, como su nombre lo indica, en árbitro, para que pueda definir finalmente quién es el que tiene razón. Y en los términos formales diremos entonces que el arbitraje es un proceso adjudicativo informal en el que una tercera persona, interventora neutral, ¿cierto?, o una institución o una instancia, a eso se refiere, recibe la prueba que presentan las partes en conflicto y a base de esta emite una decisión o un laudo. Por eso se llama laudo arbitral, si ustedes recordarán. Los temas del Silala, por ejemplo, o los temas del enclaustramiento marítimo han sido demandados pues en la Corte de la Haya para que pueda un árbitro imparcial dictaminar, y las partes están obligadas al cumplimiento, a su cumplimiento una vez decidida, claro que siempre y cuando estas voluntariamente hayan sido demandados en ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, este tema de arbitraje tiene esas connotaciones y se puede dar en distintos ámbitos. El término de arbitraje también es genérico para este caso. Otro término con el que siempre vamos a tropezar es la admisión. A veces hay gente que va a denunciar a organismos internacionales, por ejemplo. Entonces, se habla de la admisión y la recepción, que no es la misma. Una persona puede presentar un memorial en una instancia X, ¿no es cierto?, internacional, que tenga que ver con velar, por ejemplo, los derechos humanos, etcétera, y que el hecho de haber recibido la nota no quiere decir que haya admitido. La admisión se refiere a la acción y efecto de reconocer en forma expresa o tácita una proposición formulada por el adversario.
y produce el efecto de erradicar la causa para que sea conocida por quien la admitió. Un recurso, por ejemplo, de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que se sienta vulnerado en sus derechos por las distintas instancias, siempre y cuando se hayan agotado las instancias administrativas inferiores y no existiendo otra, entonces se presenta a este otro nivel. O sea, que no va directamente, quiere decir que se ha agotado las instancias. Y una vez que se haya presentado a este nivel, una cosa es que uno vaya a presentar y tenga la carta firmada o sellada con la recepción correspondiente. Eso no surte ningún efecto legal. Y una vez recepcionado la documentación, estas ya se expresa o formalmente deciden admitir. ¿Y cuándo llegan a admitir? Cuando a vistas existen motivos para atender este reclamo. ¿Me entienden? Entonces, cuando existe admisión, ya se tiene que existen pruebas que al apelante, a la persona que está presentando la protección, ¿no es cierto?, de esa instancia, quiere decir que tiene razón fundada para presentarlo. Por lo tanto, el proceso de admisión quiere decir que existen evidencias o la suficiente documentación como para respaldar esta admisión. No quiere decir que resuelve inmediatamente, simplemente que existen documentos que fundamentan esta proposición. Por lo tanto, será posteriormente el que llegue a analizar y emitir una decisión según corresponda. A eso se refiere la admisión. El otro término son las agravantes. Generalmente se utiliza en caso de lesiones y cuando también esta lesión sea de carácter jurídico directamente. Las agravantes en los tipos penales se refieren a los motivos para agravar la pena, ¿no es cierto?, que se impone a una persona convicta por la comisión de un delito. Entonces, por ejemplo, en el caso de abuso deshonesto, digamos, o sí, hablamos de abuso deshonesto como ejemplo, nada más. Cuando este tipo jurídico haya sucedido y la víctima es un niño, niña, adolescente, ¿no es cierto? La pena se agrava. O sea, la pena es mayor, no es igual si esto ocurriese con otra persona que no tenga ese nivel de dependencia en cuanto a un profesor, un maestro o alguien que tenga un poder sobre la víctima. Entonces, en esos casos se habla de agravantes, ¿no es cierto? Después también se habla del robo agravado, por ejemplo. Quiere decir que al margen del acto y hecho respecto al robo, también haya golpeado a la víctima y que le haya dejado con cierto daño corporal, ¿no es cierto?, en la categoría de lesiones. Entonces, estos son robos agravados. Quiere decir que ante un tipo penal específico se agrava por otras razones y otros elementos que llegan a concurrir, ¿no es cierto?, en este hecho delictual. A eso se refieren las agravantes. Y lo contrario son las atenuantes. Quiere decir que son motivos para aliviar la pena, ¿no es cierto?, que ha de imponerse a una persona convicta en la comisión de delitos, ¿verdad? Entonces, en la atenuación, por ejemplo, a ver, en riñas y peleas y cuando se hayan producido lesiones, una de las atenuantes podría ser de que ha sido por legítima defensa, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una atenuante. En el caso del infanticidio también, resulta que en el infanticidio, o sea, cuando se trata de muerte de otra persona de manera injusta, ¿no es cierto?, el hecho de que
esta realización concurre entre la madre a su hijo, pero recién nacido, y hay un tiempo perentorio además, y si esta figura está comprendida dentro de esta categoría, la pena disminuye, pues hay atenuantes. ¿Y cuáles serían las atenuantes? La psicosis puerperal, por ejemplo, la que concurre en este tipo de casos donde biológicamente está explicado este tipo de reacción y solamente se justifica en la madre porque es la única que puede tener este desorden psicológico, si vale el término, para provocar la muerte de su propio hijo. Entonces son estos aspectos a los que se refieren las atenuaciones. Siempre vamos a hablar de agravantes y atenuantes. En el caso de las lesiones son donde más se utilizan este tipo de terminología. Hay otro término que es la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la facultad de un tribunal para entender un caso, ¿no es cierto? Por cuestión de materia o por cuestión de jurisdiccional. Entonces, a veces se reclama, ¿no es cierto?, de que tal tribunal no tiene competencia para conocer una causa. Entonces, tienen que argumentar por qué motivos ha perdido o no tiene competencia. Y hay instancias también, ¿no es cierto?, de orden jerárquico que llegan a perder competencia cuando ya se han pronunciado en primera instancia y luego no pueden volver a conocer, ¿no es cierto? A eso se refieren a las competencias. En términos estrictos diremos entonces que es la facultad de un tribunal para entender un caso, en un caso por razón de la materia de que ésta trata, del lugar donde haya surgido, a eso se refiere a la territorial, a la otra la jurisdicción de materia, surgido la causa de acción y la residencia de una de las partes. Ya verán entonces, ustedes pueden utilizar el término de competencias. Él no tiene competencia para conocer. Por ejemplo, si el delito se ha cometido en Oruro, ¿no es cierto? Si el juicio quieren radicarlo aquí en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? No tendría competencia, porque la norma es clarísima. Se tiene que efectuar el juicio allá donde se haya cometido el delito, ¿verdad? Esa es una de las partes. Pero por la otra, en algunos casos hay delitos públicos, y en los delitos públicos, cuando el Estado está en peligro, entonces pueden juzgar en cualquier lugar, ¿no? Y por ese motivo muchas cosas que se han tratado, delitos que se han cometido en Santa Cruz, los tratan aquí en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Entonces es una forma forzada, ¿no es cierto?, de interpretación también de las normas. Entonces, a eso se refiere las competencias. Hay otro término que son las amonestaciones. Es una sanción disciplinaria impuesta a los jueces, ¿no es cierto? Por la Corte Suprema o en caso de incumplimiento de los deberes en el cargo. En este último tiempo sabemos que muchos jueces han liberado de manera delictual a algunos delincuentes. O sea, no solamente han cometido un error, en este caso ha existido dolo, ha existido intención y han demostrado con pruebas de que efectivamente inclusive han hecho valer un certificado médico forense, ¿no es cierto?, de dudosa procedencia para fundamentar en ese documento una decisión como es la detención domiciliaria, cuando eran sentencias ejecutoriadas a 30 años de cárcel sin derecho a indulto inclusive. Por lo tanto, cuando se encuentren algunos problemas de carácter administrativo en la conducta de estos jueces, pues los tribunales respectivos son los que sancionaban, que es uno de los niveles más básicos, como es la amonestación. Pero en este tipo de cosas que les estoy comentando ya no corresponde una amonestación, sino directamente un
un proceso, ¿no es cierto?, en algunos casos de carácter penal, por incumplimiento de deberes y otras cosas más, ¿no? Inclusive la utilización de instrumento falsificado. Pero esas son cuestiones ya más específicas. Simplemente nos estamos refiriendo a este término de amonestación e intentando ejemplificar con algunos asuntos que los conocemos en la cotidianidad y también en nuestros últimos días. ¿Qué es el amparo? O sea, una persona puede ampararse, pedir un amparo constitucional o solicitar un amparo o una solicitud de protección o tutela del derecho. A eso tenemos todos derecho, a ser protegidos o a ser tutelados. Por lo tanto, un amparo es la protección y tutela del derecho o acción y efecto de dispensar justicia por parte de los órganos de la jurisdicción. Entonces, si en un proceso yo considero como víctima o como denunciado que se están vulnerando mis derechos protegidos por la Constitución política del Estado, yo puedo pedir un amparo o una protección o una tutela, ¿no es cierto?, interpretativa en este órgano superior para que mis derechos sean garantizados, pues, ¿no? Para pedir el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces uno solicita ese tipo de amparo cuando alguien se encuentra vulnerado en sus derechos, entonces puede invocar una protección o tutela de derecho. Por ejemplo, cuando habían personas que se habían presentado a un examen de competencia y esta persona ha sido injustamente apartado del proceso, supuestamente por incumplir un requisito, ¿no? Supuestamente por incumplir un requisito. Entonces han hecho una lectura parcial, ¿no es cierto?, ese tribunal técnico, ¿no es cierto?, para eliminarlo de la competencia. Y pues esta persona tiene el derecho, después de haber agotado toda la instancia administrativa, invocar un nivel superior de protección de tutela de derechos a través del tribunal respectivo, ¿no es cierto?, para pedir que se llegue a reconducir. Y ese tipo de amparo, cuando se llega a ganar, pues se tiene que corregir inmediatamente el daño que se le haya podido ocasionar. Entonces, un amparo, no sé por qué decir, voy a presentar un amparo, quiere decir que me voy a amparar, simplemente quiero agotar todos los niveles administrativos. A veces los pequeños tribunales, las pequeñas comisiones se sienten con todos los superpoderes como para poder hacer y deshacer. Y eso no, eso tiene niveles, tiene límites, ¿no es cierto? Y en caso de haberse constatado que se han vulnerado de derechos, ¿no es cierto? Estos llegan a ser también, pueden llegar a ser sancionados debidamente por haber vulnerado los derechos protegidos. Entonces todas las personas tenemos derecho a solicitar o a pedir amparo en el nivel que corresponda. Ahora, causa. ¿Qué es la causa? Fundamento, motivo, origen y principio de algo por el cual se adquiere un derecho y también se refiere a un expediente determinado en un proceso. Por eso ustedes van a escuchar siempre preguntar entre abogados, ¿dónde radica la causa? ¿No? O sea, ¿dónde está radicando? ¿Dónde voy a encontrarlo? ¿Dónde, en qué nivel está el proceso? ¿No? Entonces, una causa se refiere a un tema en concreto, o sea, puede ser la denuncia de alguien contra alguien, ¿no es cierto?, solicitando un juicio. Entonces, esta es la causa, el motivo o el fundamento, el origen de este proceso, ¿cierto? Entonces, con causa se refiere a un hecho concreto que se está ventilando en alguna instancia, ¿verdad? Pero en términos de derecho concretamente, es aquella que se refiere a la adquisición de un derecho o es un expediente determinado en un proceso también,
determinado. Entonces, cuando hablen de causa, se refieren a eso. ¿Dónde está? ¿Cuál es la causa? No se está refiriendo precisamente a explicar el elemento causal y efecto. Eso es otra cosa. Cuando hablamos de causa, nosotros en epidemiología utilizamos siempre el sistema de causa y efecto para una explicación de carácter causal, y en el proceso investigativo esa es una de las labores según los niveles de investigación. Pero en términos jurídicos se refieren a ese hecho concreto, o sea, donde radica una causa. La causa se refiere a un tema específico que en términos jurídicos puede ser un proceso, pero que está radicando en algún nivel, ¿no es cierto? Con una identificación específica, ¿no es cierto? Entonces es un expediente único que está radicando. Y no debemos confundir la causa con causales. Las causales se refieren a los motivos o razones atribuibles a un hecho o a un acto jurídico para convertirse en acto antijurídico. Entonces, cuando hablamos de causales, nos estamos refiriendo a los motivos o a las razones que han dado lugar a un hecho, en este caso, antijurídico. ¿Cuáles son las causales por el que le están procesando a él? Por, eh, por asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, por uso de instrumento, falsedad ideológica, falsedad material, uso de instrumento falsificado, etc. Fíjense cómo estoy identificando cada uno de los tipos legales, ¿no es cierto?, de las tipificaciones, y que serían, ¿no es cierto?, fundamento para algo, ¿no es cierto? Cuando diga entonces cuáles son las causales por el que se le están procesando, son esto, esto, esto y por esto, ¿entiende? Y esas causales pueden ampliarse, pueden modificarse a medida que se van procediendo con el proceso investigativo. Entonces, las causales para la producción de una lesión, por ejemplo, vamos a poder identificar es este otro, etcétera, etcétera, ¿no? Costas. Han debido ustedes escuchar el término de costas al Estado. Son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito. Entonces, generalmente, cuando concluye esto, ahí en el proceso sancionatorio les dicen se condena a tantos, tantos y el pago de costas al Estado. Quiere decir que es una especie de retribución del dinero que se haya podido gastar, ¿no es cierto?, durante este proceso. Bueno, ese es un término de carácter económico. La culpa. Cuando hablemos de culpa, siempre vamos a hablar al mismo tiempo de dolo, ¿no es cierto? Enseguida vamos a ver dolo. Y justamente está acá, dolo. Los dos términos van casi juntas. En ambos casos, ¿no es cierto?, se refieren a la comisión de un delito. Pero, en este caso, si vamos a ingresar al campo comparativo, la culpa se refiere a la acción delictiva que se comete sin el debido cuidado para evitar el daño, pero sin intención por parte del sujeto activo. Ya les he comentado de este tema. Ya les he comentado. ¿Y por qué les dije? Porque, por ejemplo, cuando un médico es denunciado por supuesta negligencia médica, ¿no es cierto?, este tipo delictual, este tipo de delito, esta acción delictiva, ingresa directamente por su naturaleza al campo de la culpa. ¿Por qué? Porque dijimos, no creo que haya un médico o un odontólogo que tenga la intencionalidad, que tenga la intención deliberada de hacer daño al paciente. Eso yo creo que no cabría en ninguna parte. Aunque en tiempos de guerra, ¿no es cierto?, la historia nos demuestra que en la Alemania nazi, ¿no es cierto?,
pues se han utilizado a médicos para hacer daño, ¿no es cierto? Han utilizado la ciencia médica para hacer daño. Y sabiendo que sí se estaba buscando un resultado de experimentación con seres humanos, ¿verdad? En ese caso sí podría haber dolo, pero en el campo general nuestro, ¿no es cierto? En términos los más generales posibles, no creo que exista dolo. Entonces la culpa se refiere a eso, a la comisión de un delito, aunque pudo haber sido previsto, no fue querido por el agente. O sea, no se quiso matar, no se quiso lesionar, pero sí se produjo ese resultado, pero ha sido sin querer, ¿no es cierto? Pero cuando decimos sin querer, entonces, ¿por qué se produjo? Puede ser por negligencia, por imprudencia, por impericia o por desconocimiento de normas y procedimientos, ¿verdad? Eso tiene que quedar clarísimo. Um, y hablemos directamente respecto al dolo, y luego vamos a volver al otro. En cambio, el dolo es similar, pero aquí hay también una diferencia sustancial. El dolo es la realización de una acción que suponga un daño o perjuicio a otro, pero de manera voluntaria, deliberada e intencional, sabiendo de las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo. A ver, al margen del campo médico, eh, si casualmente, ¿no es cierto?, hay muchas personas haciendo cola para comprar entradas para un partido X. Bueno, y debido a que una persona estaba queriendo colar, ¿no es cierto?, y no respetar la fila, se arma una pelea entre dos personas y una de ellas le propina un golpe y producto del mismo cae y de mala manera y llega a fallecer una persona, ¿verdad? Entonces, todo caso de muerte se llama homicidio, ¿no es cierto? Causada injustamente por otra persona. En este caso ha habido una persona que le ha golpeado, etcétera. Pero primero que nada se ha armado esta gresca o esta pelea en una situación donde entre uno y otro pues, no lo conocía. Era una persona desconocida, uno y el otro, ¿verdad? Y en segundo lugar se armó una pelea y producto del mismo pues ha habido una caída, ¿cierto? Porque le ha golpeado el otro, ha caído y posteriormente ha fallecido. En este caso se podría decir, ¿no es cierto? Solamente en la categoría de ejemplo, no tenía la intención de matarlo. No existía la intención ni la voluntad deliberada de que esto se produzca. Por lo tanto, esto es un homicidio, ¿no es cierto? Podía llamarse por emoción violenta, porque él simplemente quería que no se llegue a colar, pues, ¿no? Y por ese motivo le ha golpeado y con las funestas consecuencias. ¿Dejo entender? En cambio, en el dolo, ¿no es cierto? Quiere decir que ha existido se refiere a una acción voluntaria, deliberada e intención, pero además sabiendo las consecuencias, o sea, sabiendo que el resultado, ¿no es cierto?, se deba garantizar. Y por ese motivo en el Código Penal se habla también de homicidio calificado o asesinato cuando concurren la premeditación, la alevosía, el ensañamiento, etcétera, que configuran el delito ¿no es cierto?, vinculados a la intención. Entonces, ahí es donde está la pelea. Pues en el juicio muchos dirán, no, 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 esto tiene que calificarse como homicidio simple, ¿no? ¿No es cierto? Y el otro dirá, no, no, esto debe calificarse como asesinato o como homicidio calificado, ¿no? Entonces,
para definir a eso que se tiene que hacer, someternos a las pruebas, ¿no es cierto? Cada uno debe demostrar por qué está hablando de dolo y por qué está hablando de culpa, ¿no es cierto? Para calificar posteriormente un homicidio simple o un homicidio calificado o asesinato, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Los dos tienen un resultado similar, muerte de persona, pero las circunstancias bajo las cuales se ha producido es que hace la diferencia. Entonces la defensa siempre va a ir a decir de que fue involuntario, de que fue casual, un poco más que él ha venido y se ha golpeado en mi puño, en mi, etcétera, ¿verdad? Para intentar minimizar, porque está queriendo pues evadir su responsabilidad. Y la contraparte dirá lo contrario, ¿no? Él tenía la intención de hacerle por eso, ha actuado de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? De eso se trata el juicio contradictorio. Son dos partes, ¿no es cierto?, que tienen sus propias verdades y que el juez los va a escuchar a ambos y se va a basar además en los estudios periciales y en las pruebas para poder tomar una decisión, ¿verdad? Y seguramente las partes no van a estar de acuerdo, pues de acuerdo al fallo, ¿no es cierto? Entonces, este es un asunto muy importante y en todas mis defensas yo siempre había manifestado que los casos de negligencia médica con muerte de persona, ¿no es cierto? Negligencia, imprudencia, lo que quieran llamarse, primero que nada como principio y teoría de defensa del acto médico, porque el médico a partir del juramento hipocrático está para salvar vidas y no para destruirlas, ¿verdad? Y como tal está inscrito ahí, eso nunca debería ponerse en tela de juicio, aunque la última ley sobre, la, sobre, sobre la misma que nos pronunciamos, ¿no es cierto? Inclusive yo ingresé a una huelga de hambre, era precisamente para pelear estos hechos, ¿no? Estas aberraciones que se querían legalizar a través de la aprobación de este código que ha sido abrogado. Bien. Luego pasamos entonces a los daños. En derecho penal es un delito que implica la comisión de actos que lesionan la propiedad ajena. Pues estos daños, ¿no es cierto?, están compilados y existen muchos tipos de daños, ¿no? Daño psicológico, daño económico, daño corporal, daño a la salud, etcétera. Entonces, eso en otro momento vamos a ver todas los tipos, ¿no es cierto?, que existen en la clasificación de los daños. Pero en términos generales simplemente decimos que se refiere a un delito que implica la comisión de actos que lesionan la propiedad ajena, que se están refiriendo a los derechos protegidos, ¿no es cierto?, a los derechos tutelados. Del debido proceso ya hemos hablado en la clase anterior, ¿no es cierto? Es un principio básico, ¿no es cierto?, donde se debe garantizar la aplicación correcta y adecuada de la ley en todo el curso regular de la administración de justicia. Entonces, en el debido proceso se tiene que cumplir todo lo que está establecido en el procedimiento penal, ¿no es cierto? Y todos tenemos derecho a ser juzgados, ¿no es cierto?, de manera transparente mediante un tribunal imparcial, pero siguiendo el debido proceso, que se tienen que cumplir cada uno de los pasos y etapas, de manera que eso sea la garantía, ¿no es cierto?, la garantía para que una persona tenga un juicio justo. Bueno, eso no vamos a ahondar mucho. La demanda, ¿no es cierto? Voy a demandar a alguien, te voy a demandar, que es el término que se utiliza frecuentemente. Se refiere a una denuncia en realidad. O sea, cuando uno dice te voy a demandar, está diciendo te voy a denunciar, ¿no es cierto? O voy a hacer una demanda a la institución, voy a denunciar a la institución, ¿no es cierto? Ahora, con la demanda se refiere a una pieza procesal que da inicio al proceso, ¿no es cierto? Es una demanda cuando quiere decir ya
ha surtido un efecto legal, un efecto jurídico, y sirve para proteger los derechos que se creen agraviados. Y, y el otro se refiere al dolo que ya hemos comentado, el imputado, ¿no es cierto? Sabemos que es la diferencia entre investigado, acusado, imputado y luego acusado. Un imputado entonces es una persona que se encuentra inmersa en una trama jurídica sin saber aún si es culpable o no. Por supuesto, el juicio no se ha desarrollado todavía. Actualmente este término ha sido sustituido por el de investigado, pero se sigue utilizando como imputado, ¿no? Se refiere a una imputación formal. Eh, bueno, y este tema, cuando no se ha demostrado la culpabilidad de alguien, ¿no es cierto?, el de imputado les resulta un poco descalificativo y por eso que debería utilizarse el término de investigado. Pero se sigue utilizando el término de imputado para caracterizar a una persona que se encuentre en primer lugar denunciado y luego ya imputado, donde quiere decir que existen evidencias o datos suficientes como para poder pasar al siguiente nivel de la acusación formal. La indemnización se refiere a la compensación o resarcimiento con el cual se pretende reparar un daño, ¿no es cierto?, después de que se haya comprobado aquello. La indemnización viene después del proceso investigativo, es una forma de intentar resarcir, ¿no es cierto?, el daño ocasionado a un tercero. Esto generalmente se utiliza por la vía civil, donde una persona puede pedir el resarcimiento, ¿no es cierto?, de los daños ocasionados mediante la compensación económica, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la indemnización. Y el indicio, ¿no es cierto?, pues es una pieza básica que se refiere al objeto material o circunstancia de hecho que le permiten formular una conjetura. Siempre comenzamos por los rastros, ¿no? Y luego andamos a los indicios y luego a las evidencias, que también es diferente, ¿no es cierto? Un indicio quiere decir entonces que se ha encontrado algo que le permite hacer una conjetura porque se ha encontrado en la escena del crimen o en el mismo lugar. Pero no estamos diciendo que está relacionado con el objeto, con el hecho investigado concretamente. Puede estar o puede no estar. Que en algún momento, después de haberse demostrado laboratorialmente, esto puede pasar pues de indicio ya a una evidencia, ¿no es cierto? Pero siempre el indicio es un punto de partida para una prueba, pero va a seguir un tránsito a la medida en que se vaya comprobando la relación existente entre este material respecto al hecho investigado, ¿no? Entonces vamos a hablar de indicio, vamos a hablar de evidencia y luego vamos a hablar de prueba, ¿no es cierto? Hasta los rastros es donde se come. La denuncia penal, bueno, esto ya no vamos a comentar, en la clase anterior hemos hablado y hemos ahondado, ¿no es cierto?, a qué se refiere. Es aquella mediante el cual tanto la víctima de cualquier delito o falta pone en conocimiento del juzgado o las autoridades del Ministerio Público o policiales del hecho. En esta denuncia hemos diferenciado además respecto al otro término que era la querella, ¿no es cierto? Bueno, la desestimación y el desistimiento son diferentes, nunca podemos confundir. La desestimación se refiere a la acción y efecto de declarar sin lugar, quiere decir que no corresponde, entonces desestima. Se pueden desestimar pruebas, se deben supuestas pruebas, en otras palabras, ¿no? Se pueden desestimar muchas cosas, inclusive se puede desestimar una causa, ¿cierto?, que ha sido mal conducida, mal elaborada, ¿no es cierto?, donde se han encontrado muchos vicios y se puede desestimar, ¿no es cierto? En cambio, el desistimiento se refiere a ese término, se aplica a la causa de acción de solicitud o reclamación, ¿no es cierto?
¿Qué significa abandonarla o no insistir en ella? Una persona puede desistir de un proceso, ¿no es cierto? Y generalmente esto se aplica a ver cuando existen, eh, no sé, algún hecho o alguna causa de tránsito, por ejemplo, ¿no? A un hecho de tránsito. Resulta que hay una persona que atropella, ¿no es cierto?, con su automóvil y de pronto hay una víctima, esa víctima está en el hospital y pues la víctima pide que se llegue a procesar al conductor, ¿no es cierto?, por conducción peligrosa, por lo que sea, digamos, ¿no? No sé. Hay que saber detalles también al respecto. Entonces, resulta que en el proceso, la víctima está pidiendo que se haga cargo de los gastos que corresponden a su recuperación y la contraparte, pues, está detenido, ¿no es cierto? Y le exige a la víctima a que desista o a que levante, ¿no es cierto?, su denuncia, a que desista del proceso. ¿Para qué? Para que pueda pagarle. Le dice, pues yo no tengo dinero en este momento para pagarte. Y el auto está secuestrado y le dice, pues si desistes yo te pago, ¿verdad? Es una forma de chantajear, si vale el término. Entonces, lo que está pidiendo que voluntariamente esta persona abandone o no, insista o, en otras palabras, desista de continuar, ¿no es cierto? Este es el término que se aplica a este tipo de cuestiones muy habituales también, ¿no? Ahorita le estoy dando el ejemplo de un hecho concreto de accidente de tránsito, ¿no es cierto? Y que se utiliza generalmente aquello, inclusive en casos de violación y demás cosas, ya, pues puede entrar a la cárcel y qué, ¿no es cierto? Pero la otra persona necesitada para recuperar, para todo necesita dinero y pues con ingresar a la cárcel uno piensa que se tiene que olvidar prácticamente de todo aquello y empiezan a chantajearle y decirle pues desistes y yo te pago, ¿no? Etcétera. Bueno, no sé si corresponde al ejemplo que les he colocado, pero a eso se refiere el desistir, que quiere decir abandonar, no insistir o renunciar a una acción penal iniciada contra alguien. Esto de fiscal no voy a comentar, ya les dije quién es el fiscal, no es parte del Ministerio Público, es un funcionario de la Fiscalía. eh, entonces, su función es conducir la cabecera funcional del proceso investigativo. Por lo tanto, los policías, el mismo Instituto de Investigación Forense, ¿no es cierto?, tienen la obligación de responder a un fiscal porque él es el que investiga. Por lo tanto, los brazos operativos llegan a ser la policía nada más. Entonces, siempre a la cabeza va a estar un fiscal. La evidencia. Aquí, fíjense cómo comenzamos del indicio, desde el rastro al indicio, a la evidencia, de la evidencia a la prueba. ¿Qué es la evidencia? Que quiere decir que es una pieza que tiene ya la certeza clara y manifiesta o perceptible de una cosa que nadie puede dudar de ella, aunque verdadero no demuestra dicho hecho de manera concluyente todavía, porque cuando es concluyente estamos hablando de prueba ya, pero en este caso ya existe un vínculo, existe una relación, ¿no es cierto? Una relación, pero no estoy diciendo todavía causa, simplemente una relación, ¿verdad? Entonces, la evidencia tiene una mejor categoría que un indicio. Un indicio es porque está ahí, solamente son indicios, pero la evidencia ya existe una relación, pero esa relación no se sabe todavía si es de causalidad, ¿verdad? Simplemente que está relacionado de alguna manera con ese hecho concreto. Por lo tanto, es una pieza fundamental,
¿verdad? Y que posteriormente de ratificarse en calidad de carácter causal, esto va a ser prueba, ¿cierto? Y para la prueba, pues es un conjunto de evidencias también, no es una sola. Para construir la prueba es un conjunto de evidencias que han pasado este tránsito también. ¿Qué es el fallo? Es el pronunciamiento hecho por un tribunal. ¿Quién emite pues, un fallo? Es un tribunal, ¿cierto? Que a través de un fallo entonces puede determinar la condena o la absolución de un acusado. ¿Verdad? Bien. Y la sentencia es otro, ¿no? Y bueno, que también hemos comentado en la clase anterior. El habeas corpus es un recurso para cuestionar la legalidad de la detención. En muchos casos, a ver cuándo en una reyerta callejera, en una marcha de universitarios, ¿no es cierto? La policía los detiene pues a un conjunto de personas, hay varios estudiantes detenidos, ¿no es cierto? Entonces la policía dice que eran parte del montón y bueno, los muchachos dicen, no, yo estaba pasando por ahí, yo no soy ni siquiera universitario, ¿no? Estaba pasando por ahí y me han detenido. Entonces puede ampararse en requerir un recurso de habeas corpus, ¿no es cierto?, para que sea liberado inmediatamente porque no han podido encontrar una prueba que relacione al hecho denunciado, al hecho que se está investigando, el hecho que se haya suscitado. Entonces el habeas corpus es un recurso para cuestionar la injusta detención de una persona. Entonces, esta acción de libertad tiene que tramitarse lo más rápido posible. Entonces, el ejemplo que les estoy dando es algo que habitualmente ocurre, generalmente. La competencia, creo que ya hemos comentado hace un rato, de la competencia, la capacidad de una autoridad para conocer, ¿no es cierto? Eso hemos repetido respecto a las competencias jurisdiccionales o competencias referentes a la materia. Las competencias jurisdiccionales se pueden referir también al territorialmente hablando, ¿no? Bueno, la culpa, ya les dije, ya pasamos, estamos repitiendo aquí, el de imputado igual, el de incidente. Bueno, creo que con eso terminamos. La impugnación se refiere a la acción y efecto de atacar, tachar o refutar un acto judicial. Podemos referirnos igual a una convocatoria X, ¿no es cierto? Cuando creo que ese proceso ha vulnerado mis derechos, ¿no es cierto? Se ha hecho de mala manera, yo puedo impugnar ese proceso, ¿no? Y esta impugnación se refiere a que estoy tallándolo, estoy refutando ese acto judicial y que estoy pidiendo que su revocatoria o su invalidación, si es que no llegan a corregirse los vicios por los cuales yo estoy presentando la impugnación. En los términos universitarios también se puede utilizar este término de impugnación. ¿No? Si yo no estoy de acuerdo con algo, puedo impugnar, ¿no es cierto?, ese proceso o el procedimiento que han realizado donde han vulnerado mis derechos. Por lo tanto, pues esta será una instancia competente que conozca aquello y que pueda reponerse, en todo caso, corregirse los vicios por los cuales estoy impugnando un proceso. Respecto al informe, vamos a hablar de dictámenes, de certificaciones, etcétera. Pero un informe, pues está por demás decirlo, se refiere a un dictamen, asesoramiento, consejo emitido por un perito en nuestro caso, ¿no? Entonces vamos a presentar un informe. Es de manera genérica, se refiere a un dictamen, a un informe médico-legal, por ejemplo, pero que ha sido solicitado con el fin de esclarecer algún hecho específico, ¿no? Por lesión, de manera genérica diremos perjuicio, disminución o menoscabo. Entonces se habla del término de lesión, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la lesión a un daño corporal, pero que en términos jurídicos una lesión sea una lesión jurídica, ¿no es cierto? O sea, lesionado el interés jurídico
que es un término que generalmente se utiliza. Quiere decir que se ha contravenido, ha perjudicado o se ha disminuido o menoscabado o deparado un acto o un hecho jurídico concreto, ¿no es cierto? Entonces se ha lesionado el interés jurídico, se ha lesionado tal cosa, etc. Para nosotros generalmente asociamos a términos anatómicos, pero este término en el ámbito jurídico tiene otras implicaciones. El litigio es el conflicto de intereses, es un conjunto, es un conflicto de partes, ¿no es cierto? Que cada uno de ellos está buscando una justicia, ¿no es cierto? Cada uno cree tener la verdad. Entonces, el litigio simplemente es un conflicto de partes, ¿no es cierto? Con pretensiones jurídicas también por ambas partes. El lucro cesante. El lucro cesante se refiere a la reposición o al resarcimiento o al cálculo en que una persona haya sido perjudicado. Se llega, en otras palabras, a monetizar, ¿no es cierto? A monetizar los perjuicios que se hayan ocasionado a través de un problema antijurídico, ¿no es cierto? Entonces, a ver si un actor o una actriz haya sido agredida por alguien y motivo por el cual haya perdido un incisivo central. Esta persona, que es actriz, se gana por su imagen, ese es su principal ingreso. Por lo tanto, se hace un cálculo cuando esta persona ha sido dañado, cuánto tiempo no ha podido trabajar, cuánto tiempo no ha podido percibir, ¿no es cierto?, ganancias, y a partir de ese cálculo, pues se hace más o menos una estimación de la compensación que estaría reclamando, ¿no es cierto? Se refiere, por eso se compone de la pérdida de ingresos ocasionada por el daño al perjudicado y la disminución de su capacidad productiva. Entonces, a través del lucro cesante se hace ese cálculo para reponer, ¿no es cierto?, los daños. Obviamente que esto lo tiene que fijar el tribunal en base a el proceso investigativo y que esté demostrado técnicamente, ¿no es cierto?, que corresponda esa reposición. Ministerio Público, ya hemos hablado en la clase anterior. La negligencia lo vamos a tratar con mayor profundidad, la negligencia, ¿no es cierto? Vamos a hablar de negligencia, de imprudencia, de impericia, que es un tema aparte y de mayor profundidad. Pero aquí simplemente, a ver, tengamos una aproximación. Cuando hablamos de negligencia se refiere a hacer menos de lo que uno debió haber hecho. Y cuando hablamos de imprudencia es haber hecho por demás de lo que limita lo que deberíamos haber hecho. ¿Me entienden? Eso a manera de resumen. La nulidad es el vicio de que adolece un acto jurídico. Quiere decir que está viciado un acto jurídico, por lo tanto corresponde su nulidad, o sea que no sirve, en otras palabras. Pero para que ocurra eso, tiene que previamente haberse verificado la violación o el apartamiento o el alejamiento de lo que dice la norma, ¿no es cierto? Bueno, eso es la nulidad, porque uno puede pedir la nulidad de un acto entonces, ¿no? Cuando quiere decir que no tiene ni pies ni cabeza y ha habido muchas transgresiones, muchas distorsiones a la norma porque han armado una cosa y que finalmente no han podido llegar a demostrar y se cae toda esa estantería y pues hay que pedir la nulidad y el archivo de orados a veces, ¿no? Excusa, declaración judicial para no conocer por una causa legal. Si a ustedes les nominan para algo, ustedes pueden excusarse.
¿Me entienden? Eso se refiere la excusa. Pero pueden pedir la excusa de un juez o pueden ser recusados, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una causa legal, pero, y la economía jurídica señala cuáles son las causas para la excusa, ¿verdad? Entonces dice, por este motivo, son causales para la recusación y estas son las otras causales para la excusa, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la excusa. El otro sí quiere decir además. En los memoriales siempre colocan otro sí, otro sí, otro sí. Entonces, además quiere decir, ¿no? Nada más. No hay otro. Y eso se utiliza en los escritos, en los memoriales, ¿no es cierto? Cuando se ha omitido algo, se le coloca ahí otro sí, también esto y lo otro y demás. La omisión se refiere a un abandono o a un descuido de algo, o sea, omitido algo, falta de realización oportuna de los deberes inherentes a un cometido o una función. Entonces puede haber una omisión involuntaria o puede haber una omisión voluntaria, pero en este caso ya encuentra otra figura, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de omisión, estamos hablando de abandono, de descuido, de falta de realización con cierta diligencia y oportunidad de los deberes inherentes a un cometido o a una función. Por eso dicen por acto o por omisión. Uno puede cometer un delito por acto o por omisión. Cuando es un acto, quiere decir que su acto, la realización de un hecho concreto por parte de una persona es el que se está tomando en cuenta. Pero también puede cometer un delito por omisión, por no haber hecho cuando, por norma, está llamado a hacerlo. Es como si yo soy médico, soy contratado como un profesional X, ¿no es cierto?, para cumplir en un horario determinado y no lo hago. Cuando mi trabajo, mi función, ¿no es cierto?, mi tarea es haber hecho, ¿verdad? Y finalmente, el perito se refiere al profesional o experto. De eso también vamos a hablar posteriormente con mayor profundidad. Aquí nos quedaremos simplemente cuando se define como profesional o experto calificado. Para ser perito, entonces, no necesariamente tienen que tener una profesión, un título que respalde. No solamente. Debe tenerlo en algunos casos, sí, ¿verdad? Pero también algunos expertos calificados en una determinada actividad, los cuales generalmente son consultados por el juez para un asesoramiento técnico, que esté fundamentado en la investigación científica para que éste sea tomado en cuenta, ¿no es cierto?, en calidad de prueba, en realidad, ¿no es cierto?, como un elemento sustancial de la prueba. La prescripción es la consolidación de una situación jurídica por el transcurso del tiempo. Hay cosas que prescriben, ¿no es cierto? Entonces se llega a consolidar esto por el transcurso del tiempo y nuestra economía jurídica también lo señala, generalmente en el Código Civil. Cuando tales cosas, ¿no es cierto?, se tienen que investigar o decidir, ¿no es cierto? Pero si esto transcurre más tiempo, eso ya prescribe. Quiere decir que ya no se puede nuevamente activar, ¿no es cierto?, un proceso sobre algo. No quiere decir que ya prescrito, ¿verdad? Entonces, en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, se anuncia y se dice que hay delitos que no prescriben, ¿verdad? Pero hay otros sí que prescriben, generalmente en el campo civil. Entonces, la prescripción se refiere a estas limitaciones de consolidación por el transcurso del tiempo. Y la pericia es el trabajo del perito, ¿no es cierto? Un perito es ya dijimos a qué se refiere, ¿verdad? El peritaje es el trabajo y la pericia es el resultado, ¿no? De eso vamos a hablar con mayor profundidad en los temas siguientes. Fehaciente, recusación, de recusación ya les he hablado hace rato, ¿no es cierto? La querella también hemos hablado. Y la prueba, finalmente, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley.
Esto es importante. Usted puede aportar en calidad de prueba muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted tiene una grabación, ¿no es cierto? De una conversación privada entre partes. Ahora, aparentemente, a nuestro juicio, pues una filmación, una grabación, es clarísimo, se los ve a dos personas conversando sobre algo y pues ahí está la prueba, ¿no es cierto? Pero aquí la clave es de que fueron hechas por medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Entonces, lograr una filmación o una grabación sin la autorización o un desconocimiento de las partes, más bien es ilegal, ¿verdad? Entonces, no puede considerarse prueba. Esta puede ser algo, apenas unos indicios, cuando para nosotros, para las personas comunes, es una prueba, pues, por demás contundente, pero para la ley no. Para la ley es que deben estar hechas por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Entonces, la obtención de las pruebas, cuando se le hacen sin conocimiento de las partes, estas podrían más bien constituirse un delito de infidencia o de haber violado la libertad, ¿no es cierto?, y la intimidad de las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se podrían comentar de la fiscalía otra vez, de la denuncia otra vez, si hemos visto la sentencia igual, ¿no es cierto? Del sobreseimiento, ese es el término nuevo aquí tal vez, que se refiere a un desistimiento de pretensión, abandono de propósito. Generalmente se refieren a los autos. Cuando hay una etapa de instrucción, ¿no es cierto? Un proceso de investigación, ¿no es cierto? Para ver si la denuncia corre o no corre y en el aporte de pruebas, en el proceso investigativo, no se demuestran de manera contundente las pruebas que incriminen a una persona. Y en esos casos puede dictar el juez un auto de sobreseimiento. ¿Qué quiere decir? Que no existen las suficientes pruebas como para continuar o como para emitir el auto de procesamiento. Entonces, cuando dicen he sido sobreseído, quiere decir que no han encontrado, ¿no es cierto?, elementos irrefutables, contundentes respecto a la acusación que me hacen, ¿no? Entonces he sido sobreseído. A eso se refiere el sobreseimiento. Bien. Con eso terminamos. No sé si tienen alguna consulta. De todas maneras, estos y muchos temas vamos a ir ahondando porque implican ya temas específicos donde vamos a comentar con mayor detalle. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, está en la libertad de hacerlo. Doctor, una preguntita. Dale. Eso de la prueba de las pruebas de las grabaciones, Sí, no, o sea, si uno, por ejemplo, hay cámaras de seguridad, ¿no? sí, O sea, y ahí se puede cometer un delito y que donde está captando las cámaras. sí. O sea, eso no es una prueba. A Incluso, ver, eso puede manejarse en carácter de indicio, pero eh, en el momento de aportar, ¿no es cierto? Para utilizar las cámaras, una cosa es que usted ponga una cámara en su domicilio, en su casa, ¿no es cierto? Para querer investigar por sí mismo una probable infidelidad, pero sin que conozca su propia pareja. En ese caso, usted estaría cometiendo un delito contra la intimidad de su pareja porque no conocía, ¿verdad?
En cambio, las cámaras públicas que se colocan en las calles, que se colocan, etcétera, pues no es la intimidad de nadie, es un derecho público. Por lo tanto, esas cámaras están ahí en la calle porque reflejan todo lo que está aconteciendo en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, existen regulaciones. Y yo conozco este tema con mucho detalle porque en la facultad, cuando han puesto las cámaras, ¿no es cierto? Inclusive querían colocar cámaras en las clínicas. Entonces, ahí se estaba afectando el derecho a la intimidad por parte de los pacientes y también de los profesores, porque no está autorizado, pues, el control jerárquico de las actividades laborales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la justificación para colocar las cámaras? No, jamás va a estar vinculado para eso. Entonces, las cámaras que se han instalado tienen un destino específico. No es para el control de asistencia ni de los pacientes, ni de los docentes, ni de los estudiantes, sino estaba referido para prevenir los hurtos o los robos que se daban de instrumental de los estudiantes, etcétera, etcétera, porque pues se robaban de todo en la facultad, ¿no es cierto? En los casilleros, en las clínicas mismas, ¿no es cierto? Cuando un momento el estudiante salía a pedir el material, etcétera, y no sabíamos si era el mismo paciente o otro alumno que había levantado de la mesa clínica el instrumental y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera ha sido justificado. Por lo tanto, los fines están detallados. Pero si estas imágenes que se llegan a captar se utiliza para otro fin, ahí sí se discute recién la pertinencia de la utilización de estas imágenes, ¿verdad? No sé si he logrado explicarte. Hay diferencias, evidentemente, en cómo se llegan a utilizar o para qué se están queriendo utilizar estas imágenes. Una cosa entonces es que suceda en un ambiente público y otro el ambiente privado. Cuando sucede en el ámbito privado es que no ha sido consentido, ¿no es cierto?, la persona que ha sido filmada en contra de su voluntad y en desconocimiento de la misma. Pero si conoce, claro que sí, es lícito completamente porque sabía y sabían el fin también para que se estaba instalando la cámara respectivamente. No sé si ha aclarado tu consulta, querido. Sí, está bien, gracias, doctor, se le agradece mucho. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien. Con esto concluimos nuestra actividad de hoy y nos estaríamos viendo el próximo día lunes. Que tengan un feliz descanso, un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana. Chao chicos.